¿Alguna vez te has preguntado cómo sabe un avión a qué velocidad va? ¿Por qué no usan simplemente el GPS como hacemos en un coche? Hoy vamos a descubrir cómo los aviones miden su velocidad y por qué es mucho más complicado de lo que parece. Para entender cómo se mide la velocidad en un avión, primero debemos conocer a nuestro gran protagonista, el tubo de Pitot. Este pequeño dispositivo es el encargado de medir la velocidad del aire, pero ¿cómo lo hace? Un tubo de Pitot es un instrumento que mide la presión de impacto del aire contra el avión. Consta de un orificio frontal al aire y uno colocado a 90 grados. El orificio a 90 grados mide la presión estática. A esta presión la llamaremos P1 y no varía con la velocidad del aire. El tubo frontal al aire mide la presión total P2. Esta presión total es la suma de la presión estática más una componente que varía en función de la velocidad del aire. Ya que la presión estática PS es igual en las dos ecuaciones, podemos igualarlas. De esta forma, podemos despejar la velocidad de la ecuación y así saber la velocidad a la que el avión se mueve con respecto al aire. Viendo la siguiente fórmula, vemos que P1 y P2 ya los conocemos gracias al tubo de Pitot. Además, la densidad del aire, conocida como ρ, también es algo conocido. Veámoslo con un ejemplo práctico. Imagina que sacas la mano por la ventanilla del coche. Cuanto más rápido vayas, más resistencia sentirás en la mano. Esa resistencia es equivalente a la presión total que mide el tubo de Pitot. Quizás te hayas dado cuenta de un pequeño detalle. Este método sirve para medir la velocidad del avión con respecto al aire. La realidad es que, cuando en aviación se habla de velocidad, se debe especificar a cuál de ellas hablamos. Por un lado está la velocidad indicada, IAS. Es la que muestra el indicador de velocidad en la cabina. Se basa en la medición directa del tubo de Pitot. Por otro lado está la velocidad calibrada, CAS. Se obtiene corrigiendo errores instrumentales y aerodinámicos del avión, como por ejemplo la posición de las tomas de presión estática. La velocidad verdadera, TAS, considera factores como la altitud y la densidad del aire. A mayor altitud, menos densidad del aire, lo que significa que un avión a gran altura viaja más rápido de lo que indica su velocímetro. Entendido, hay varias velocidades de medidas, pero ¿para qué valen? Y, teniendo el GPS disponible, ¿por qué no usarlo en aviones? Bueno, veamos qué es lo que mide el GPS y qué es lo que necesitamos en el avión. El GPS utiliza los satélites para calcular la velocidad de los objetos con respecto a la Tierra. De esta manera, el GPS proporcionará la velocidad del avión con respecto al suelo, no con respecto al aire. Si recordáis de mis vídeos anteriores, la sustentación o lift es lo que mantiene el avión en el aire y se calcula por medio de la siguiente fórmula. Como podéis ver, la sustentación depende de la velocidad al cuadrado, pero ¿cuál es esa velocidad? Pues esta es la velocidad relativa que el avión ve con respecto al aire. Pongamos que un avión está volando a 800 km por hora con respecto al suelo y no hay nada de viento. En este caso, la velocidad con respecto al aire será de 800 km por hora. Sin embargo, si el avión vuela a la misma velocidad con respecto al suelo, pero hay un viento de cola a 100 km por hora, la velocidad que vería el avión con respecto al aire sería de 700 km por hora, y por tanto la sustentación sería menor que en el caso anterior. ¿Ves ahora por qué el GPS no es suficiente para medir la velocidad del avión? Quizás también estés pensando en lo crítico que puede ser que el tubo de Pitot funcione correctamente, ¿verdad? Por cierto, un dato interesante sobre lo que os he contado de las velocidades relativas es cómo se usan en un aeropuerto. En el momento de despegar y aterrizar, nos interesa que la sustentación sea alta, pero no interesa que la velocidad del avión sea muy grande con respecto al suelo, ya que queremos que el avión sea capaz de frenar. Por ello, intentamos que el avión siempre despegue y aterrice en dirección opuesta al viento, de modo que la velocidad relativa sea mayor. Así se tendrá una gran sustentación, a la vez que una velocidad con respecto al suelo bastante baja. Si has visto mis vídeos anteriores, sabrás que me gusta hablar de accidentes, así que seguramente te estés preguntando, ¿qué pasa si este sistema falla? Bueno, pues lo cierto es que ya ha habido accidentes debido al fallo del tubo de Pitot, pero también hay medidas de seguridad para intentar evitarlo. Veamos los principales riesgos del fallo del tubo de Pitot. Por un lado, si el tubo de Pitot se congela, dejará de medir correctamente la presión de impacto. También puede suceder que los orificios se bloqueen por insectos o suciedad. Esto sucede en aeronaves que han estado en tierra largos periodos sin protección adecuada. También puede haber un mal funcionamiento en general por un mantenimiento inadecuado. Por ejemplo, si no se retiran las cubiertas protectoras antes del vuelo, el sistema no operará de forma correcta. Un ejemplo real es el vuelo de Air France 447, que en 2009 sufrió fallos en los tubos de Pitot debido a formación de hielo. El hielo llevó a datos erróneos de velocidad y la eventual pérdida de control del avión. Pongamos que el tubo de Pitot está bloqueado por hielo. En este caso, las presiones 1 y 2, o ambas, no se medirán de forma correcta.
Al ser estas presiones erróneas, la velocidad derivada al despejar de la ecuación también será errónea. De este modo, los datos que recibirán los pilotos serán erróneos y no podrán saber a qué velocidad real se está moviendo con respecto al vuelo, por tanto, no sabrán si el avión puede tener la sustentación necesaria para soportar su peso o no. Es por esa razón por la que, trágicamente, el vuelo Air France 447 acabó impactando con el mar. Pero no nos alertemos, hay muchas medidas de seguridad para evitar los fallos del tubo de pitot. Al igual que os expliqué en el vídeo del Boeing 737 MAX con el sistema MCAS, una de las mejores formas para atenuar los fallos del tubo de pitot es tener más de uno. Esto es algo que comúnmente se conoce como redundancia. Los aviones modernos tienen múltiples tubos de pitot y sensores de presión estática, por lo que si uno de ellos se bloquea, tenemos otros para poder dar las medidas correctas. Por otro lado, existen unos sistemas antihielo en los tubos de pitot, una especie de calefacción. Esto evita que los tubos de pitot se congelen a bajas temperaturas, especialmente esto ocurre en grandes altitudes. Por último, el tubo de pitot se protege mientras está en el suelo. Seguro que habéis visto uno de esos protectores que contienen esa señal de Remove Before Flight. El tubo de pitot está protegido hasta justo antes de volar, que se retira el protector y está listo para dar las medidas correctas. Ahora ya sabes cómo los aviones miden su velocidad y por qué el GPS no es la mejor opción. Así que la próxima vez que estés en un avión, sabrás que detrás de esos números en la cabina hay mucha ciencia y seguridad. Si te ha gustado este vídeo, por favor dale a like y suscríbete, y dime en los comentarios qué otro misterio aeronáutico te gustaría que explicara. Gracias y nos vemos en el aire.